Muy buenos días, alumnos. A nuestra comunidad Colegio Mario Baeza les damos la bienvenida. Les tenemos nuevas noticias. A continuación, sus profesores les hablarán sobre los valores que tenemos cada uno de nosotros. Valor de la voluntad. Muy buenas tardes. Este es el cuento del burro que cruzó el charco y vamos a ver cómo se relaciona con la voluntad. Esta es la historia de Burro. Trabajaba en un pueblo llevando muchas cargas a distintos lugares. Siempre tenía buena voluntad para ayudar al que se lo pidiera. Un día recibió la visita de una paloma mensajera que le traía una carta con un mensaje, pero el burro no sabía leer. Así fue a pedirle ayuda al perro. El perro trabajaba con las ovejas, por lo que estaba muy ocupado y tampoco tenía mucha voluntad. Leyó la carta rápidamente y le dijo: «Debes llevar una carga pesada al otro lado del charco». El burro, confundido, quedó pensando y se fue a la orilla del charco y le pidió ayuda a un grupo de gaviotas para poder entender este mensaje. Ellas le dijeron que el mensaje decía: «Hay un charco, hay pulpos gigantes, hay bancos de peces, serpientes marinas». El burro seguía sin comprender. Pero a pesar de esto y con su buena voluntad, puso su carga en la espalda, entró al charco sabiendo que debía cumplir con el pedido de la paloma mensajera. Al principio estaba nadando muy animado, pero luego de un rato se dio cuenta que este no era un charco y su carga se movía con las olas y podía perderla. Asustado de lo que pasaba con tanto movimiento, se puso a pensar que necesitaba ayuda y de pronto apareció un pulpo que con sus tentáculos cuidó y protegió la carga de burro. Luego de avanzar un poco, empezó a sentirse cansado. ¿Cómo iba a descansar en este inmenso charco? Estaba pensando en eso y apareció un banco de peces que le permitieron descansar sobre ellos y así continuar con su viaje. Pero ¿cuál sería su destino? Necesitaba una guía. Entonces apareció una serpiente marina que le ofreció su ayuda y con su cuerpo ondulado le comenzó a indicar el camino. Cuando por fin llegó al otro lado del charco, se da cuenta que lo que había atravesado era un inmenso mar. Incrédulo y satisfecho de su travesía y de lo que había logrado, comprendió que por muy asustado o difícil que sea el trabajo, todo es posible y se tendrá éxito si se tiene la voluntad de hacerlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Valor de la sabiduría. Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren todos bien.
Bueno, hoy les quiero contar sobre qué es la sabiduría y para poder entender un poquito les voy a leer una pequeña reseña. Es una cualidad atribuida a quien posee una cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez, a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y reflexión sobre la vida. Quien actúa con sabiduría se preocupa por actuar bien, es prudente y evita situaciones riesgosas y valora el sentido de la existencia. Bueno, ahora para poder comprender un poco más les voy a leer un pequeño cuento que habla sobre la sabiduría. El cuento se llama El árbol que no sabía quién era. Había una vez un jardín esplendoroso, con árboles de todo tipo. Había manzanos, perales, naranjos y grandes rosales. Todo era alegría en el jardín. Todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema, no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Te falta concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas. No lo escuches, decía el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le decían, pero no conseguía ser como los demás. Cada vez se sentía más frustrado. Un día llegó hasta el jardín un búho, el más sabio de las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior». ¿Mi voz interior? ¿Y ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre estos conceptos. Finalmente un día llegó a comprender, cerró sus ojos y los oídos y abrió su corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole: «Tú nunca en la vida darás manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quien eres, sé quién eres». Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a hacer lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo. Bueno, niños, ahora les voy a explicar un poquito qué quiere decir el cuento, qué enseñanza nos deja. El cuento nos habla específicamente de la sabiduría que debemos tener para lograr nuestra aceptación. A cada uno como sujetos muchas veces en la vida nos imponen muchas cosas que como seres humanos no podemos cumplir. Por lo tanto, el aprender a aceptarse es comprender cuáles son mis capacidades y limitaciones. En este sentido, potenciar las capacidades y trabajar las limitaciones. Pero no angustiarme en ellas es aprender a ser autocompasivos con nosotros mismos y cumplir nuestras expectativas, no la de los demás. Bueno, esa era la pequeña explicación que quería darles y el pequeño cuento que quise leerles. Espero se encuentren todos bien y se cuidan. ¡Chao! Valor de la humildad. Hola amigos, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar quizás no de un mundo de hadas, no de un mundo de ilusiones,
sino que de un mundo real. ¿Ya? Hoy día, chicas, chicos, quiero compartir con ustedes un valor muy importante que le hace falta a la humanidad. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la humildad, que es una virtud moral contraria a la soberbia, cuando cree uno que todo es capaz, que no necesita de nadie, que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovechar para obrar en bien de los demás, sin decirlo. A ver, ¿cuál podría ser un ejemplo de humildad, amiga? Dame uno, por favor. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia en nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto, ¿ya? Es lo opuesto a la soberbia y la arrogancia. Es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad. Por ejemplo, ¿ya? Si tú sabes algo, ayuda al prójimo. No esperes un agradecimiento, sino que simplemente demuéstrale tu ayuda. Y eso te valorará mucho más a ti. ¿Cómo podemos ser humildes? Les voy a dar 5 consejos de poder lograr la humildad. 1. Admite tus equivocaciones con madurez. Aprende de las personas humildes y sencillas. Confía en las buenas intenciones de los demás. No todo el mundo quiere hacerte daño. Intenta ser una persona accesible para los demás. Reconoce tus propios límites y permite que te ayuden. Qué importante es eso, ¿ah? Una persona humilde nace desde el corazón, no sabe de artificios. Es una apertura interior que se proyecta en las demás para reconocerlos, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar con los ojos descalzos, sabiendo apreciar las cosas sencillas de la vida. Empezamos sugiriéndoles una pequeña reflexión, chicas, para que ustedes no lo olviden, por favor. La persona humilde define este concepto. Generalmente ha de ser modesto y vivir sin mayores pretensiones. Algunos que no piensan que él o ella es mejor. Nadie es mejor que el otro. Siempre tenemos algo nuevo que aprender. La persona humilde siempre valora el trabajo del otro y no se avana de lo que hace. La humildad es en las personas se considera que en todas aquellas cualidades revela el completo concepto de lo que el ser humano tiene. Valor de la superación. Hola a todos, les presento a Valentín. Valentín era un niño muy feliz, ¿ya? Él vivía en su casa, con su familia, ¿ya? Su familia la componían su papá, su mamá y sus hermanos. Pero Valentín también era un niño muy especial, porque él tenía una pasión. Y su pasión era la guitarra. A él le encantaba tocar la guitarra. Era su instrumento favorito. Ya cuando él se quería relajar, tocaba la guitarra. Cuando él tenía pena, también tocaba su guitarra. Y le encantaba, así como a veces lo podía ayudar, también lo podía poner feliz. Él aprendió guitarra junto a su grupo de música, junto a su profesor y juntos a sus amigos. Y cada vez que Valentín tocaba guitarra, se sentía muy, muy feliz con su grupo de música. Pero ¿saben qué pasaba a veces? A veces Valentín se sentía confundido, perdido y a veces también hasta avergonzado. Le daba vergüenza. ¿Y saben qué le producía ese pánico, ese miedo? Ese miedo lo producía el público. Valentín tenía pánico escénico. Le daba pánico el público, le daba miedo. Entonces, él tuvo que aprender a superar sus miedos. ¿Y cómo superó sus miedos? Su profesor, que era su mejor amigo de música, lo aconsejó,
lo aconsejó y le dio muchos consejos a Valentín y le dijo que no, que él tenía que concentrarse, que él era un buen niño, que también era un buen músico y que sus miedos no lo tenían que apoderar. Su familia también lo apoyó mucho y le decía, vamos Valentín, si tú puedes tocar y ya no vas a tener más miedo al público. El público al contrario te va a apoyar. Y Valentín entonces pensó en la guitarra, pensó en la música y pensó también que la música a él le producía mucha felicidad. Entonces se dirigió al escenario y tocó muy feliz junto a su grupo. Y eso finalmente trajo los aplausos, millones y millones de aplausos para Valentín y su grupo. Y eso se llama superación. Valentín pudo superar su miedo al público, lo cual le dio el éxito. Ese es el valor que vimos hoy día, el valor de la superación. Valor de la puntualidad. Domingo siempre llegaba tarde a todos los lugares. Por eso, sus padres le regalaron un reloj. Domingo estaba muy contento con su reloj, que era la envidia de todos sus amigos. Ahora ya no volverás a llegar tarde, le decían todos. Pero Domingo seguía siendo el último en llegar. Ante todo el mundo le regañaba, pero con el reloj ya no tenía excusa. Así que se enfadaban con él. Pero daba igual, Domingo seguía llegando tarde. A Domingo se le ocurrió retrasar su reloj para enseñar a todos la hora cuando llegara, para demostrar así que no llegaba tarde. Así que cuando estaba a punto de llegar, Domingo retrasaba el reloj a la hora que habían quedado y lo mostraba. Al principio su plan funcionó, hasta que un día a Domingo se le olvidó volver a poner el reloj en la hora en todo el día, con lo que el retraso se le acumuló el día siguiente fue de media hora. Todo el mundo se dio cuenta del truco y Domingo se llevó un buen castigo. Al día siguiente, con el reloj en la hora, Domingo volvió a llegar tarde a clase y a todas las citas del día. Los padres de Domingo llamaron a su hijo para tener una seria conversación. No sé por qué se enojan tanto conmigo, le dijo un día Domingo a sus padres. Yo siempre salgo 5 minutos antes. Domingo, le dijo su madre, pero no a todos los sitios se tarda en llegar solo 5 minutos. Al colegio, por ejemplo, tardas casi 10 minutos andando. Domingo puso una alarma 10 minutos antes. Al principio funcionó, pero con el tiempo Domingo se fue relajando y empezó a caminar más despacio, convencido de que llegaba a tiempo. Antes iba siempre muy deprisa, porque se daba cuenta de que llegar tarde. Pero ahora, el caso es que Domingo volvió a ser el último en llegar. Y encima llegaba tarde. Una tarde, cuando Domingo llegó, se quitó el reloj y lo dejó en su mesita de noche, como siempre, y se fue a dormir. Sus padres se colocaron en su pieza. Domingo los pilló saliendo, pero no dijo nada. Al día siguiente, Domingo llegó puntual a clase. Nadie se lo creía, ni siquiera él. Domingo también llegó puntual a todas las citas del día. Al día siguiente pasó lo mismo, y al siguiente también.
Todo un misterio para todos, incluso para Domingo, que estaba haciendo lo mismo de siempre. Como estaba siendo tan puntual, los padres de Domingo le prepararon una pequeña sorpresa para celebrar sus 3 días seguidos de puntualidad. Pero en la fiesta, Domingo se dio cuenta de que su reloj no marcaba la misma hora que los otros relojes que habían ahí. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Domingo. Sin que te dieras cuenta, confesó su madre, adelantamos tu reloj en 5 minutos. De esa manera, saldrías 5 minutos antes sin darte cuenta. Pues ha funcionado. Vaya que sí, dijo Domingo. Desde entonces, Domingo lleva el reloj siempre un poco adelantado, aunque sabe realmente lo que pasa. No ha vuelto a llegar tarde. De hecho, suele llegar un poco antes, porque la satisfacción de llegar puntual le hace sentir muy, muy bien.